En esta ocasión vamos a hablar acerca de los sistemas de inyección Common Rail. Los integrantes son Termiño Palomino Eduardo Yair, Zulca Ray Meloncio, Bejar Champi Dylan Rodrigo, Romero Aquise David Gustavo y mi persona Gómez Molina Josué Moisés. Primero debemos tener en cuenta cómo es el sistema convencional a comparación del sistema Common Rail, y ya que en los sistemas de inyección convencionales, que son las bombas rotativas o en línea, estos tienen una generación de presión. Asimismo, la dosificación del combustible y la distribución van unidos en el mismo dispositivo y esto les genera ciertos inconvenientes que son que la presión de inyección aumente junto con el número de revoluciones y el caudal de inyección. También que cuando llegue al final de la inyección, este disminuya otra vez hasta el valor de la presión de cierre de inyector. Y también en los motores tradicionales, la bomba es impulsada por el motor y su función es asegurar la cantidad y distribución de la inyección de combustible correcta a cada inyector y regular el tiempo de apertura, generándole así que los caudales de inyección pequeños se inyecten con presiones más bajas y la presión punta sea el doble de la presión inyectada media. También causa que el desarrollo de la inyección sea en más tiempo comprobado con la inyección electrónica. En ese sentido, la generación está separada de la dosificación y de la inyección del combustible. Esto tiene una ventaja de poder tener una presión de inyección constante que no dependería del número de revoluciones. En cambio, en el sistema Common Rail, la bomba sirve solo para acumular el combustible a una muy alta presión en una línea de alimentación común, desde la cual se envía a los inyectores. De igual modo, el tiempo de abertura de los inyectores es controlado por un módulo de control electrónico y sensores relativos. Asimismo, además de mejorar el desempeño y reducir su ruido y los niveles de emisión de gases en el sistema del Common Rail, le permite que los motores diésel alcancen nuevas posibilidades en la actualidad. Este se divide en la inyección en previa, principal y posterior. En el circuito de baja presión del sistema Common Rail, tiene la misión de transportar el combustible hacia el circuito de alta presión, que está compuesto de un depósito de combustible, una bomba de suministro previo, un filtro de combustible y tuberías de conexión. Asimismo, los componentes del circuito de baja presión de combustible vendrían a ser un depósito de combustible, la bomba de suministro previo electrónica, una bomba de engranajes y un filtro de combustible diésel. En el sistema del Command Rail, el circuito de alta presión tiene la misión de generar la alta presión de combustible constante en el acumulador, que están compuestos de una bomba de alta presión, un acumulador de alta presión con un sensor de alta presión, de inyectores y de una de tubería de alta presión. Los componentes que están en el circuito de alta presión vendrían a ser una bomba de alta presión CP3 o otros en otro tipo, un rielo acumulador de alta presión, un regulador de alta presión y inyectores de alta presión. También tenemos la unidad de mando con sensores, que esta unidad procesa la unidad de varios sensores que vendrían a ser como el sensor de revoluciones, el sensor de posición de árbol de levas, el sensor de acelerador, el sensor de presión de turbo, un sensor de temperatura de refrigerante, el sensor de masa de aire y sensor de temperatura de aire, el sensor de presión en el conducto, sensores de oxígeno en el escape, así como podemos observar aquí en las imágenes cómo entran los sensores a través del SM y asimismo los actuadores. También tenemos la bomba de suministro previo, que está encargado de transportar el combustible desde el depósito hasta la bomba de alta presión. Aquí también tenemos la bomba de alta presión, que esta está ubicada mayormente en el compartimiento del motor, accionada por el motor a través de un acoplamiento de rueda dentada, cadena o correa, que se lubrica y refrigera con el combustible que circula en ella. También tenemos la válvula reguladora de presión, que está encargada de modular la presión de combustible de acuerdo a las necesidades del motor en cada momento.
Puede encontrarse acoplada en la rampa o acumulador o también en la salida de la bomba de presión. Asimismo, si la bomba es muy alta, se abre y retorna combustible al depósito, y si la bomba de presión es muy baja, se cierra y permite el aumento de presión. Y también tenemos los acumuladores de alta presión que soportan en ocasiones presiones superiores a 1300 bares. El sensor de presión del sistema está montado sobre el mismo acumulador, y este está construido de un hierro forjado con un espesor aproximadamente de 10 milímetros. También debe ser de volumen suficiente para evitar variaciones de presión muy bruscas, pero no demasiado para que el arranque del motor sea lo suficientemente rápido. Bien, en los procesos del Common Rail tenemos primeramente que como empieza con la preinyección de combustible, que tiene como objetivo el reducir el ruido, reducir emisiones contaminantes y la reducción del consumo. También tenemos seguidamente la inyección principal. Con la inyección principal, esta aporta la energía para el trabajo realizado por el motor. Asimismo, es responsable esencialmente de la generación del par motor. Seguidamente tenemos la inyección posterior, que puede aplicarse para la dosificación de medios reductores aditivos del combustible en una determinada variante del catalizador NOx. También como consecuencia se reducen los valores del NOx de los gases de escape. Entre los rangos de funcionamiento, la temperatura debe ser menor a 60 grados, y las dos proyecciones cercanas para elevar la temperatura de la cámara y una principal. También la temperatura menor a 60 grados debe tener un alto régimen de motor, una preinyección más una inyección principal. En el tercer rango, la temperatura mayor a 60 grados debe aumentar el riesgo de emisiones, que hace una preinyección, una principal y una posterior. Así como el cuarto, la temperatura también debe ser mayor a 60 grados, exigiendo una alta exigencia del motor a bajo régimen. Se hace una preinyección alejada de la segunda preinyección más una principal. Como quinto rango de funcionamiento, la temperatura cercana al máximo debe ser una alta exigencia del motor, que se hace solo con una inyección principal. En el sistema de control electrónico Common Rail, la regulación electrónica Diesel EDC para Common Rail se divide en tres bloques del sistema, que vendrían a ser los sensores y transmisores de valor teórico para registrar las condiciones de servicio y valores teóricos. Estos elementos transforman diversas magnitudes físicas en señales electrónicas. También la unidad de control para procesar las informaciones conforme a determinados procesos del cálculos matemáticos para formaciones de señales eléctricas de salida. Y como último, actuadores para transformar las señales eléctricas de salida de la unidad del control SU en magnitudes mecánicas. Bien. Aquí tenemos el sensor de revoluciones del cigüeñal, que este suministra que este sensor de cigüeñal está encargado de suministrar información sobre la posición de los pistones de todos los cilindros. Como vemos en la imagen, tenemos el número de partes del sensor de revoluciones del cigüeñal, que como número uno está el imán permanente, como número dos tenemos la caja del motor, como número tres tenemos el número de hierro dulce, y como número cuatro el de vanado, y como por último el número 5 que vendría a ser la rueda fónica. El siguiente sensor vendría a ser el sensor de temperatura, que se aplican en varios lugares, como en el circuito del líquido refrigerante, para que pueda determinar la temperatura del motor a partir de la temperatura del líquido refrigerante. En el canal de admisión, para medir la temperatura del aire respirado. También está en el aceite del motor, para que pueda medir la temperatura del aceite. También se encuentra en el retorno de combustible, para que pueda medir la temperatura de ello.
En los actuadores del sistema Common Rail, la unidad de control, tenemos los números siguientes de en la ubicación del sistema de los actuadores del Common Rail tenemos como número uno que vendría a ser la unidad de control del tiempo de incandescencia, como el número dos que es la unidad de control, el número tres que es el cuadro de instrumentos con indicación del consumo de combustible, el número de revoluciones y entre otras, el número cuatro que es la batería, el número cinco que es la bujía de incandescencia, el número seis que vendría a ser el inyector, el número 7 que es el actuador de retroalimentación de gases de escape, el número 8 que viene a ser el actuador de presión de sobrealimentación, el número 9 que es la bomba de presión, y por último el turbocompresor. Bueno, para concluir con el video del sistema del Common Rail, tenemos a entender que el sistema Common Rail es un sistema de inyección de combustible utilizado en motores diésel modernos. En este sistema, la bomba de alta presión suministra combustible a un conducto común o rail, desde donde los inyectores individuales toman el combustible para pulverizarlo en los cilindros del motor. A diferencia de los sistemas de inyección convencionales que usan una bomba mecánica para suministrar combustible a los inyectores, el sistema Common Rail utiliza una bomba eléctrica que es de alta presión y esta mantiene la presión del combustible constante en el rail. Este le permite una inyección de combustible más precisa y controlada, lo que resulta en una combustión más eficiente y una reducción de emisiones. Además, el sistema Common Rail también le permite la inyección múltiple de combustible en cada ciclo del motor, lo que esto mejora aún más la eficiencia y el rendimiento. También tenemos que denotar que el sistema Common Rail funciona mediante la inyección de un combustible a alta presión en los cilindros del motor. El combustible se almacena en un depósito y se bombea a alta presión a través de una bomba de combustible hacia un rail común, o bueno, el Common Rail. Este vendría a suministrar combustible a través de tuberías de alta presión a cada uno de los inyectores de combustible en los inyectores de los cilindros del motor. La cantidad de combustible que inyecta en cada cilindro es controlado por un sistema electrónico que monitorea la velocidad del motor, la carga del motor y la temperatura del motor para optimizar la presión y reducir las emisiones de los gases nocivos. Bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.